Muy buenas noches. Bueno, ustedes escucharon la presentación. Tenemos muchos temas en el día de hoy. Ahora nos encontramos con el licenciado Flavio Santía. ¿Cómo te va, Flavio? Hola, ¿cómo te va, Gustavo? Yo les quiero comentar a ustedes, Flavio, profesional humilde, pero muy reconocido dentro del ámbito de la osteopatía. Yo que varios deportistas se acercaban a él para consultarle sobre distintas lesiones y patologías. Bueno, hicimos la presentación, pero lo primero que te quiero consultar es, para el público en general, ¿qué es la osteopatía? Bueno, la osteopatía es una forma de terapia manual, de medicina, ¿sí?, natural, donde ve al sujeto, al paciente, de una manera global, ¿sí?, donde evalúa la estructura del paciente de una manera de evaluación dinámica en general, obviamente previo de ver los estudios estáticos que generalmente maneja el médico. Y mediante esas evaluaciones dinámicas nosotros hacemos un diagnóstico, justamente de esta manera tratamos al paciente mediante la terapia manual, pero mediante esa forma de integridad que le damos al cuerpo. Por eso justamente es una de las terapias modernas, holísticas, más reconocidas en el día a día, ¿sí? Vos me contabas fuera de cámara que en otros países ya entra no como una especialidad, sino ya entra como carrera de grado. Sí, en España, en Francia, en algunos países que ya está muy avanzada la osteopatía, la formación se da de manera de grado. Si sale del secundario, el alumno puede ingresar como forma de grado, como cualquier carrera, como kinesiología, como odontología. Correcto. Acá todavía el estudio, bueno, hay escuelas, hay diferentes escuelas. Yo tuve mi formación como especialidad de kinesiología. ¿Qué es licenciatura? Yo hice la licenciatura en kinesiología y fisiatría y después pude acceder a la escuela, que es la Escuela Osteopática de Buenos Aires, donde tengo una formación académica muy exhaustiva, de 5 años de formación. 5 años más a la carrera original. 5 años más de posgrado, sí. Ahí aprendemos a evaluar y a tratar de manera manual a ese paciente. Bueno, qué importante. Bueno, mencionamos una serie de patologías. Si me permitís, acá saco... ¿Por dónde comenzamos? ¿Querés que comencemos por las cefaleas? Sí, hoy estuvimos hablando en cuanto a las consultas que se hacen habitualmente. Yo atiendo muchos deportistas, mucha gente de la comedia musical, sí, también muy reconocido porque bueno, son movimiento. Sí. Justamente lo que yo evalúo y trato de recuperar en ese paciente es el movimiento. Sí. Más de la mitad de los pacientes que llegan a mi consulta y en general a mis colegas es gente común que no hace deporte necesariamente de alto rendimiento, como por ejemplo una persona que está en una oficina sentado muchas horas con todo su trastorno postural que esto le depara. Y obviamente la cefalea es uno de los trastornos que la osteopatía la trata, previamente haciendo un buen análisis desde la parte médica, ¿no?, descartando todo conflicto patológico como más importante. La cefalea la podemos relacionar desde el punto de vista postural, desde lo más simple. ¿Ah, sí? Sí, justamente si uno hace un análisis ergonómico, que es el estudio posicional de ese paciente sentado muchas horas frente a la PC, al monitor, el solo hecho de mal posicionarse o de estar mucho tiempo ante la computadora, posiblemente esto me esté generando bajo reflejos motores del globo ocular mucha tonicidad de esa musculatura, y hay un reflejo que se relaciona directamente con los músculos de la nuca, la parte alta de las cervicales, sí, que es el reflejo óculo-cefalogiro. Obviamente están los dos interactuando a la vez. Si yo estoy muchas horas mirando hacia abajo con una mala posición, la musculatura está activa durante todas esas horas que yo estoy mal posicionado. Te paso una consulta, discúlpame la interrupción. ¿Por qué vos decís mala posición? Yo, por ejemplo, ahora cuando decís mala posición, automáticamente reacciono y me siento derecho. ¿Qué es una buena posición? Bueno, la buena posición va a depender de cada uno en particular. Cada cuerpo. ¿Sí? De cada cuerpo. Lo que uno tiene que tener como regla general es la línea de la gravedad. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener un equilibrio en cuanto a la línea de la gravedad. Si yo tiro una plomadita que va desde la parte posterior de la cabeza hasta el piso, debería pasar por el medio del pliegue que forma la cola, sí, hasta entre medio de los pies. Nosotros decimos que si esa
esa plomada, esa línea vertical cruza por esa zona, ese paciente está equilibrado, está estabilizado. Quiere decir que yo si estoy enfrentando la gravedad, ya desde la posición de sentado o del parado, yo no estoy generando una hiperactividad de esa parte muscular y de los receptores que tenemos en el organismo. Entonces, si yo hablo de equilibrio en una posición en el escritorio, va a depender de cada conformación anatómica en particular. No es lo mismo hablar de una persona joven, laxa, de una persona añosa, rígida, donde ya las curvas están conformadas, o si ese paciente tiene una escoliosis de base o tiene alguna patología de base, donde uno va a buscar la manera más correcta de encontrar esa posición cómoda. ¿Te puedo sintetizar para la población en general? Sí. O sea, esa frase que uno tal vez le dice a un chico, pero piensa en general, sentate bien, es todo un arte. Bueno, es algo que yo siempre les comunico a mis pacientes y a los padres de los pacientes, porque también hacemos pediatría dentro de las especialidades de la osteopatía, es que uno tiene que tener especial atención a la hora de ver a ese chico cómo está sentado. En nuestra época, yo por ahí, épocas de mis padres, ¿sí? Donde veíamos a los chicos tirados comiendo, mirando la tele, atrás estaba el padre corrigiendo esa posición. Yo siempre les recomiendo a los padres que vean a esos chicos, porque muchas veces uno por naturaleza no se pone en una posición incómoda durante mucho tiempo. Correcto. Por algo lo está haciendo. Eso tiene que ser consultado ante un especialista, no necesariamente el osteópata, y poder analizar por qué esa posición de ese chico desmoronado es su posición cómoda. Puede ser que tenga algún otro tipo de trastorno a nivel visceral, a nivel de las tensiones musculares o a otro nivel. Dijiste trastorno visceral, porque sé que también mencionaste, bueno, por ejemplo, constipación. Contanos un poco, ¿cómo se trata desde la osteopatía? Bien, la constipación como causa puede ser justamente tantas horas sentado, no solamente por las horas, y conocemos también las diferencias que hay en cuanto a los sexos, ¿no? Que sí. La mujer por ahí cuesta... Tiene más tendencia, ¿no? Tiene más tendencia porque le cuesta ir a... que no sea su baño, obviamente. Sí. Eso hace que retrase por ahí el ritmo natural del intestino. Imagínate si nosotros estamos mucho tiempo sentados, sí. La presión que generan las vísceras, digamos, el continente, ya sea la cavidad abdominal, sobre el sistema visceral abdominal, obviamente sobre el intestino, esto también me va a generar un trastorno en la motilidad propia del intestino. Obviamente esto va asociado a un problema de retorno venoso. En los intestinos, cuando van a trabajar normalmente, van a necesitar de sangre. Van a necesitar de sangre para irrigarse, para vascularizarse, para nutrirse. Esa sangre, si yo la tengo acá mucho tiempo sentado, comprimida, esa sangre va a estar más tóxica. Eso también va a generar una alteración a nivel de la motilidad y de la movilidad, porque los intestinos caen y encima están pesados, congestivos por esa sangre. Nosotros somos prácticamente unos verdaderos mecánicos a la hora por ahí de definir qué es la osteopatía. Yo les suelo decir a los pacientes que somos como los mecánicos del cuerpo, como los médicos generalistas, pero desde una esfera mecánica. Entonces, si pensamos que el intestino está mucho tiempo, muchas horas, congestivo en la parte baja de la pelvis, nosotros nos valemos de técnicas de la terapia manual para tratar de mejorar ese éxtasis, esa caída, ese estancamiento del intestino. Obviamente, tenemos que pedirle al paciente que colabore, tratando de levantarse por lo menos cada 20 o 30 minutos, por lo menos para servirse un vaso de agua. Nosotros trabajamos desde la parte mecánica abriendo los ángulos, mejorando la función del hígado, para que el hígado pueda absorber esa sangre que va al intestino y está muy tóxica. También mucha gente que tiene trastornos hepáticos, no precisamente una hepatitis, pero esta también hace que el hígado esté muy rígido y no pueda absorber esa sangre estancada que está en el intestino. Esto también puede ser causas de lumbalgias, cervicalgias, ¿sí? Dolores de cabeza. Bueno, ahora justo yo quería preguntarte porque vamos a la otra esfera. Más de 40 años y empieza lumbalgia, ciático y, bueno, problemas cervicales. Bueno, hay todo un tabú con el tema de la ciática. Yo tengo muchos pacientes que vienen a la consulta para tratarse por un problema de ciática. ¿Por qué tabú? Desde el tratamiento osteopático, ¿no? ¿Sí? Claro, uno dice, bueno, voy al que me va a hacer una técnica, rengo, a lo mejor no puedo caminar y voy a salir caminando o corriendo.
Eso es casi una mentira. Correcto. La hernia nosotros desde la visión osteopática la vemos como una zona de hipermovilidad, una zona que se mueve mucho. Por eso cuando algo se mueve mucho se irrita, se inflama y duele. Y justamente si está tocando el nervio, en ese caso, que es el disco que se inflama, el nervio va a dar su irradiación a la zona correspondiente. Totalmente, sí. Entonces, si nosotros pensamos que es una hipermovilidad, una zona que se mueve mucho, y nosotros vamos a trabajar con una técnica manual, en general lo que hacemos nosotros con una técnica manual es mover. Claro. Entonces la pregunta y la respuesta es, ¿para qué vamos a mover algo que se mueve mucho? Correcto. Ahí es que evaluamos la parte de la hipomovilidad, que en general hay que mirar por arriba y por debajo de esa hernia. Quiere decir que si yo tengo 5 estructuras que son vértebras que se mueven normalmente, hay una que se mueve más, ¿sí? Es porque las otras se están moviendo menos. Entonces hacemos un análisis mecánico y tratamos esas zonas para todo el cuerpo donde se mueve poco o nada, para que esa zona que da el síntoma, que es el dolor, se mueva menos y desinflame. Por eso muchas veces hay que tener paciencia, hay que esperar ese tiempo de resolución propio que el organismo le pide al cuerpo para que pase el proceso de inflamación y el paciente se mejore. Cervicales. Bueno, las cervicales... Si te cuento ya directamente, no es que sea la autoconsulta, pero por ejemplo, cervicales, cuando trabajamos, computadora y demás, hay momentos que uno siente una presión sobre los dos laterales de la cabeza. Si yo estoy mirando mucho tiempo en la computadora, más que el monitor, porque la estoy posicionando posiblemente mal también al monitor, pero el teclado y estoy mirando hacia abajo, la musculatura posterior cervical actúan como riendas musculares frenando la caída de la cabeza. Si yo no tengo activa la musculatura, la cabeza se caería. Se cae, claro. El músculo, cualquier músculo del cuerpo está hecho y concebido para contraer y relajar. Yo si agarro un vaso de agua y lo tengo, por más que no pese casi nada, 1 hora, Sí, obviamente te cansas. obviamente el músculo va a estar privado de sangre y eso me va a generar dolor. Una de las causas, como hay muchísimas causas, es la tensión muscular posicional. Sí, ¿Sí? posicional. Posicional, de la postura. La postura, estoy mirando mucho abajo, estoy mal posicionado, eso me puede generar... Hay muchas alteraciones. Como seguramente me vas a preguntar algo del bruxismo, que tiene que ver justamente con este estado, con el estado... Contar a la población en general qué es el bruxismo. El bruxismo es esta gente que aprieta los dientes. Sí. ¿Sí? Este apretar de los dientes puede ser el crepitar los dientes en este sentido, puede ser el rechinar de los dientes como generalmente lo hacen las personas que están muy estresadas o los chicos, o el hecho de apretar los dientes manteniendo los dientes La apretados. presión, ¿sí? Yo lo puedo hacer de noche, cuando duermo, donde se escucha por ahí a la pareja que está crepitando los dientes, o lo puedo hacer de día durante el uso de la computadora, o cuando uno está prestando atención y donde está concentrado, apretando los dientes. Tenemos el mismo principio, ese músculo que está contraído durante mucho tiempo, ese músculo necesita sangre, no hay una circulación normal de esa sangre y empieza a generar trastornos musculares. Eso es una forma de ver el bruxismo y nosotros lo tratamos. ¿Cómo se trata? O sea, ¿cómo lo abordan el bruxismo? El bruxismo lo abordamos desde todas las partes, porque es una de las patologías más amplias que hay. Es muy del trabajo intradisciplinario, con el médico, el psicólogo posiblemente ¿El odontólogo también? y el odontólogo por alguna malposición en la oclusión dental. Hay muchos pacientes que tienen algún contacto prematuro de un diente contra otro, quiere decir que cuando aprieto hay uno que se toca antes que otro, eso activa una fibra muscular, esa fibra muscular hace el mismo efecto que yo te estaba explicando y me genera a lo mejor un punto gatillo que es un punto disparador de un dolor de cabeza o bien el círculo este que hace que se cierre y yo nunca deje de apretar. Y el abordaje es craneal en general, se hacen técnicas craneales, porque el cráneo también es como un globo, una pelota con muchos huesitos articulados unos entre otros, de una manera de engranaje donde conocemos nosotros cada uno de los movimientos de esos huesos y son articulaciones, como articulaciones en la rodilla, en el hombro, en el cráneo también, y hay muchos ganglios a esos niveles que tienen funciones, que son funciones más del sistema neurovegetativo, que es el sistema inconsciente. Yo no lo puedo controlar. Claro.
Entonces trabajamos haciendo manipulaciones suaves, muchas veces con guantes de silicona, si es que el paciente no es alérgico, haciendo un abordaje intraoral, tratando de liberar algunas de esas articulaciones para que el sistema o esa información que le va a la musculatura de la masticación se vaya liberando. Esa es una. Obviamente no podemos olvidarnos de la esfera cervical, desde la parte dorsal, las tensiones. Por eso hacemos un abordaje interdisciplinario. El médico tiene que estar, el odontólogo tiene que estar muchas veces, el psicólogo o el psiquiatra también tiene que estar muchas veces. Bueno, realmente muy interesante, digamos, todos los planteos que estás haciendo. Inclusive a uno le toca con familiares y demás. Hace el primer abordaje con el médico, descarta toda lesión del tejido duro y bueno, después el problema subsiste, el dolor subsiste, ¿no es cierto? Lo ideal sería tomar conciencia antes de acudir al osteópata, hacerse su evaluación previa con el médico convencional o con su médico particular, y también para trabajar tranquilos nosotros como osteópatas. Correcto. Quiero que sepan que esto es una técnica exclusivamente manual, se trabaja con una camilla, en una camilla especial en general, o también en una camilla ordinaria común, y las técnicas en general no duelen. Bien. Ahora, para cerrar, cambiamos el ángulo, hablamos de todas las edades, hablamos de los chicos, hablamos de las personas mayores de 40 años, y ahora, digamos, como cierre, como tópico, los deportistas. Sé que trabajaste con Leona, sé que trabajaste con varios deportistas de alto rendimiento, pero para todos ustedes, de pronto vimos en una Olimpiada una lanzadora de jabalina que tenía un taping, o sea, unas cintas acá. ¿Para qué? Más allá que puede llamar la atención, ¿para qué sirve? El taping es una cinta, en este caso esta que usa esta atleta, una cinta muy flexible, que tiene un tramado especial, donde ese tramado especial hace que cuando se adhiera a la piel, porque va directamente a la piel, genere una atracción especial a la piel. El deportista o el deportólogo o el kinesiólogo que lo aplica debe conocer con exactitud la anatomía, la biomecánica y el gesto deportivo de ese atleta. O sea, el movimiento que hace, en este caso que comenté, lanzamiento jabalina. Que fue la primera Olimpiada que apareció el tema del taping. Sí, bueno, uno hace un análisis mecánico del movimiento del lanzamiento de jabalina y uno puede trabajar para ese músculo, para esa zona, con técnicas para bajar el tono de ese músculo, para proteger la articulación. Hay muchos tipos de derivaciones que se pueden aplicar en ese tipo de taping, en ese tipo de aplicación. Esa aplicación no trae medicación, es una aplicación directamente con un adhesivo de uso médico, que es el cianoclinato. Muy buenas noches Argentina, bienvenidos amigos, sean ustedes a este encuentro semanal que es Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. El día de hoy vamos a compartir junto a todos ustedes la emisión número 273. Y por cierto, ha llegado el frío a Buenos Aires, se siente muchísimo, pero nosotros de todas maneras para acompañarlos a ustedes en este programa que realmente no se lo deben perder. Gustavo, muy buenas noches. Muy buenas noches Luis, muy buenas noches a todos ustedes. Ya me estaba asustando porque dije, ahora Luis, vamos a hablar de gripe. No estaba previsto, sí hablaremos de gripe próximamente. Pero bueno, hay muchas novedades. Primero, una de las novedades más importantes es para todos los trabajadores de farmacia a quien pertenece este programa, que son las nuevas escalas salariales. Cuando el señor director nos diga, vamos a tener una comunicación telefónica con quien es su secretario general, Roque Garzón. En instantes vamos a estar ya con esta comunicación y les vamos a decir que a lo largo justamente de este programa vamos a tener la participación del doctor Rubén Roa. Les pido que presten muchísima atención porque en algunos diarios argentinos ha salido un artículo que dice que casi no hay controles sobre las prótesis
prótesis que se colocan en la República Argentina. Bueno, nos va a estar especificando y dando información al respecto si esto es cierto o no es cierto. Y bueno, obviamente para darles información a todos ustedes. Pablo Caballero también va a estar en el programa del día de hoy. Si me permitís, con el tema anterior, el ANMAT, ¿realmente existe el ANMAT? Sí, sabemos que existe. ¿Cómo son los controles? ¿Son eficaces? ¿Son suficientes? ¿Qué relación hay entre el ANMAT y la FDA? Los controles. ¿Hace falta tecnología sanitaria en nuestro país? Este tema lo va a desarrollar el doctor Roa. Bueno, vos mencionaste, está Pablo Caballero presente.